que estén bien. He ido leyendo desde dónde se están conectando sus nombres y también las organizaciones de las cuales son partes, todas muy variadas, muy interesantes. Veo que son no solamente de Valdivia, sino que de distintas comunas de la región de Los Ríos. Mi nombre es Fabián Retamal y soy el profesor que está a cargo de este módulo, del módulo 3 y del último módulo. Mi especialidad es gestión cultural y proyectos culturales. Soy académico en la Universidad de Chile. Soy coordinador del Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Y también he trabajado mucho en gestión durante los últimos 20 años. Eh, es- Mi primer proyecto de gestión cultural tiene que ver con un proyecto comunitario en una comuna de la región del Maule, donde tuve como parte de la organización una sala de teatro. Y luego también en el trabajo como más profesional me he desempeñado en el Ministerio, antes Consejo Nacional de la Cultura, y mi especialidad es educación y cultura. Eso así como en síntesis, nos conoceremos más, y yo me corresponde abordar el primer módulo que se llama Introducción a la Gestión Cultural. Como ya vieron, tenía como objetivo en podernos situar un poco en términos como de la reflexión en el ámbito de ciertos conceptos que son claves a la hora de abordar este enfoque de trabajo que se llama gestión cultural. Para algunos de ustedes quizá la denominación era frecuente o ya la utilizaban, pero tratamos como de construir un módulo que sirviese como una base teórica para poder abordar las dinámicas socioculturales en los territorios desde una perspectiva en que pudiésemos de alguna manera abordarlas con enfoque de gestión. Eso significa que hay acciones, ¿no?, que implementamos en los respectivos territorios, las cuales van generando efectos, las cuales van generando cambios, las cuales van generando transformaciones de carácter social, y a partir de eso, en el trabajo de la gestión cultural, nos corresponde no solamente hacer ciertos liderazgos en relación a el desarrollo de esas acciones, sino que también siendo parte, eh, siendo capaz también de generar nuevas soluciones frente a las problemáticas que significa hacer transformaciones sociales, incorporar participativamente a la comunidad, para luego también desaparecer. Yo creo que ahí también hay un elemento fundamental de la pega que uno hace en gestión cultural, el no personalizar, ¿no?, la gestión, sino que transformarla como un parte del patrimonio de una comunidad. Por eso decimos en la gestión cultural que trabajamos para desaparecer, ¿no? Ese es el ideal. Cuando uno trabaja para desaparecer es que finalmente, tanto en el territorio, en la comunidad, en la institución, en la organización en la cual se desempeña, se van a dar ciertas competencias, ciertas capacidades generales que van a ser capaces de sostener todos los cambios que queremos nosotros generar desde nuestras respectivas acciones. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Antes me gustaría conocerles, que me contaran en breve. Tenemos 1 hora y media, vamos a tratar de ser como bien funcionales con la hora, pero no podemos empezar ningún trabajo si no nos conocemos, si no sabemos quiénes son las personas que estamos en esta reunión virtual. ¿Sí? Que es raro, pero es así hoy día como se da. Entonces les voy a pedir, para escuchar sus voces, un comentario chiquitito de quiénes son ustedes y por qué están aquí, ¿ya? Y tratemos de pensar de que eso es un espacio como bien colectivo. Vamos a tratar de hacerlo bien dinámico para que alcancemos a ver todos los temas que tenemos que ver en esta sesión. ¿Les parece? Sí, profesor, no. Bien, me encanta el ánimo. Me encanta que les parezca. Sí, Muy está bien, bien, ya. está bien. Vamos a partir. Vamos a abrir los micrófonos. Vamos, chicos, el día sábado, ¿no? Hay que tener alma de sábado. Ya, ¿quién quiere partir? La Elsa que Paulina, parta. ¿ya? ¿Quién? La Carlos, Elsa. ya. Ya, Ya, Carlos, bueno. dale, cuéntanos. Ya, mi nombre es Carlos Coronado. Yo estoy acá en el campo, en Panguipulli, en la región de Los Ríos. Ya lo puse, lo anoté allá.
Bueno, y el por qué estoy acá es porque, bueno, ha sido una inquietud de toda una vida, po. Eh, Trabajando con música, con danza, con el folclore, con la música popular, asesorando y trabajando con agrupaciones. De profesión soy profesor de música, por lo tanto me siento vinculado y con la necesidad siempre de estar actualizándome, especialmente en esto, después de leer los módulos que nos entregaron. Realmente uno aquí dice, oye, que realmente no sé nada de nada, de verdad. Entonces, a pesar de que nosotros en el folclore igual tenemos como una relación, pero muy estrecha con el fenómeno de gestión cultural, igual hay cosas que realmente son muy importantes para nuestro trabajo y el hecho de estar con agrupaciones acá en Panguipulli me da como cierta un poco más de tranquilidad o preocupación, por también decirlo, porque es una tremenda responsabilidad y no sabía que hacíamos tantas cosas desde el punto de vista. Así que bueno, eso, saludarles a Gracias. todos los chiquillos que están, y especialmente al profesor, lo encuentro genial. Muchas gracias. Gracias, Carla, por tu presentación de Panguipulli. Eh, Oye, mientras se presentan, quiero... Alguien levante la mano, ¿quién conoce las pizarras Jamboard? ¿Están con computador? Eso Sí, quería preguntar. ¿Sí? sí, sí. Ya, porque yo mandé un mensajito que vamos a hacer un experimento. A lo mejor si no se puede ahora, pero esto va a ser útil porque conmigo van a trabajar proyectos. Y eso va a ser como, vamos a intentar hacer como una especie de taller virtual, ¿cachai? O sea, yo no voy a hacer como cátedra o voy a repetir lo mismo que escribí, porque lo que escribí lo tienen ustedes. Eso es un texto que elaboré yo, ¿sí? Me basé en distintos, obviamente, referentes, pero lo escribimos para ustedes. Entonces, eso hay que leerlo, esa es la materia, ¿no? Esto es para otra cosa, esto es para procesar eso, para comentar y para abordar distintos tópicos. Miren, ahí puse un link, ¿m? Ah, ya. Que yo lo voy a abrir y se los voy a mostrar para que vean, pero esto es solamente para que vean. Miren, ¿entraron? ¿Lograron entrar? Sí. Ya. ¿Dónde estás? No te veo. Mira, si tú vas acá, si lograron entrar, y dice nota adhesiva, Sí. yo voy a escribir hola, Ah, ya. ¿ah? Bueno. Y quiero que ustedes en esa primera hoja rayen y escriban lo que quieran, ¿cachai? Pueden ahí poner sus nombres, de dónde son. Vayan entrando. ¿Alguien logró entrar? Yo. Yo no me podré entrar de mal algo, por si acaso. ¿Sí? Sí, está, el computador no me toma la clase, me la toma como virus el Zoom. Ay, me perdí. Ya, espérate. Ay, Ahí están entrando, mira. Entró. No puedo. ¿Cómo es? Tranqui. Profe, ay. Hola a todos, ¿En, mira. Alguien en qué puso hola a pestaña hay todos. que apretar? Ah, entró Carpincho, anónimo, se ha unido. Entonces yo quiero que jueguen mientras tanto, ¿cachai? Jueguen, prueben. Uno puede aquí poner un hola, un texto. ¿Mm? Pinche en la clase te da la idea y contraseña. Dice. ¿Sí? Ahí Pulpo Dumbo acaba de entrar también. Uno puede poner una foto si quiere de su computador. Experimenten ahí mientras tanto. Voy a... pero, ¿cómo se entra? Momentín. En el chat puse yo un link. Miren ese link que está en el chat. Voy a dejar de presentar Ah, ya. y lo voy a repetir. Este link que dice... Miren, Lo encontré. miren. Ahí lo acabo de poner de nuevo. ¿Ya? Y lo voy a mostrar qué está ocurriendo en este momento en nuestra pizarra interactiva. Hola a todos, cambié el color. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Ahí, jueguen un poquito, rayen. Mira, ahí hay un lápiz. Uno puede hacer un dibujo. ¿Mm? ¿Sí? No se preocupen, porque tenemos mucha pizarra, así que quiero que mientras tanto jueguen con eso. Mientras tanto, vamos a escuchar. Voy a dejar de presentar y vamos a seguir con nuestra presentación mientras ustedes juegan.
Muy sintéticos, por favor, para que alcancemos. Yo sé que vamos a tener más tiempo para conversar. Si quieren decirnos más cosas, pueden utilizar el chat, pero muy sintético porque quiero escucharles la voz. ¿Ya? Vamos, Galo. Galo, ¿me escuchas? Es que Hola. ya vaya el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Saludos, profesor. Mi nombre es Galo Yarzo. Yo junto a mi familia representamos una organización cultural que se llama Sinfonía de los Ríos. No aparece nada, ¿viste? Desarrollamos gestión cultural y estamos enfocados, digamos, al emprendimiento creativo y a diversas expresiones artísticas. Así que eso bien preciso y conciso. Perfecto, Galo, gracias. Les voy a pedir a todos los demás, 174. mientras no estemos al habla, cerremos los micrófonos para que no se filtre audio, ¿sí? Y podamos optimizar la escucha. Entonces, todos los demás apaguen sus micrófonos y les voy a dejar acá nuevamente el link para que jueguen. De ahí después voy a mostrar lo que ha ido ocurriendo en este momento en la pizarra Jamboard, que esa es como nuestra pizarra de nuestra sala de clase. ¿Cachai? Ya. Entonces, gracias Galo. Vamos con Ginette. Hola, profe. Desde Panguipulli también, desde el mismo campo y desde la misma casa que Carlos Coronado, pero desde otra habitación. Y nos conocemos hace más de 20 años. Tenemos 4 críos en común por ahí. Profe, por mucho tiempo a mí me costó definirme qué era lo que hacía. Yo contesté en la primera pregunta, apareció en el primer trabajo, soy bailarina, tengo un grupo musical donde canto, he sido en la directiva de la Orquesta Sinfónica, del Centro de Padres, del Grupo Musical de Mujeres, de conjunto folclórico, etcétera, etcétera. Participo en muchas cosas, pero creo que por lo que me voy definiendo, sin quererlo, con la experticia es por la gestión cultural. Y me costó definirme desde qué punto yo me paraba porque soy asistente social. Trabajé mucho tiempo en promoción de la salud y ahora en salud mental. Entonces yo me dividía entre lo que hacía como dirigente en las agrupaciones culturales y lo que hacía como profesional desde mi trabajo. Y desde el año pasado comprendí que era todo un todo integrado y que podía fortalecer ambas cosas a través de proyectos, y ahora trabajo mucho con jóvenes también, con visibilizar las actividades que no son las tradicionales de los jóvenes, como el freestyle, como el teatro callejero, como el skate, etcétera, una sinfín de actividades que no tienen espacio porque como espacios alternativos. Así Perfecto. que eso. Y Gracias, los Ginette. hijos también, bueno, son todos entre músico, coro, danza, Te muteaste. Alcancé a escuchar lo de tus hijos. Ahí ¿sí? compañera de Carlos, están en una habitación contigua y los dos están dedicados a la acción, a la actividad cultural. Mientras tanto, le voy a pedir a Elsa y a pedirles a los demás que apaguen sus micrófonos para que optimicemos el sonido. Mientras se presenta Elsa, les muestro qué va ocurriendo en nuestra pizarra para todos. Vamos, Elsa. Hola amigos, hola don Fabián, un gusto de poder estar acá nuevamente con ustedes. Y bueno, yo me llamo Elsa Sepúlveda, soy de Payaco, cerquita de Valdivia, a 45 kilómetros de Valdivia, y pertenezco al Club de Cueca El Rosal. Aparte de nosotros, también tenemos otro grupo que es en cuanto a labor social, que es un hogar de ancianos, que también estamos abocados a la ayuda de ellos. Más que nada es eso lo que puedo decirle de mi parte. Gracias, Elsa. Los voy a invitar a hacer otro jueguito. Mira, les voy a hacer un viaje. Cuando yo les diga ya, ustedes tienen que aceptar mi invitación y se van a encontrar con personas que son parte de este grupo y se van a presentar ahí, en esos grupos chiquititos que les va a tocar. Y ahí yo los voy a ir visitando por grupo.
¿ya? Porque estamos preparándonos para esta sesión y las dinámicas que vamos a tener. Entonces, acepten, vamos a viajar. Acepten la invitación que les está llegando. Eso, váyanse y se van a encontrar con integrantes y se van a presentar en los grupos pequeños. Acepten eso, acepten. Acepten. Vayan aceptando, acepta la invitación que te llega. Vamos, Cristina, vamos, Amelia. Donde dice aceptar. Eso, muy bien. Hola, Evelyn. Acepta la invitación que te acaba de llegar. Amelia, te pegaste. Evelyn, eso. Ah, ok, ya. Regresaron todos, todas. Bueno, ¿cómo les fue la presentación? Sé que varios de ustedes se conocían, pero tuvimos un momento como para poder trabajar en grupos pequeños. Y un poco eso es lo que vamos a hacer durante la sesión. Sí, el programa tiene solo los audios. Vamos a trabajar con la pizarra y al mismo tiempo hay momentos donde van a haber ciertas preguntas donde yo los voy a invitar a trabajar de manera individual y ahí sí voy a poder visitar cada una de las sesiones. Ahí en la pizarra les voy a mostrar lo que ha ido ocurriendo mientras tanto. Bueno, ahí ustedes, alguien subió una foto. Esta es la pizarra que vamos a ocupar. Entonces a todos los que se han venido sumando, les digo que en el chat está el link, que es el link que los va a llevar a esta pizarra de trabajo. Y que quiero que los que se han sumado ahora se puedan conectar. Y a los que ya se sumaron, fíjense que no voy a borrar esto, sino que lo vamos a dejar acá como testimonio de nuestro primer trabajo. Esta fue su creación. Pero voy a pasar a la hoja 2. Y quiero que pasen a la hoja 2 conmigo. Miren, estaba ahí, pasé a acá. ¿Ya? Y en la hoja 2, quiero preguntar una cosa. ¿Qué les llamó la atención del texto leído en la semana? ¿Sí? Entonces ahí les voy a preguntar, voy a poner esa pregunta y le voy a dar un color, le voy a poner color, ahí la voy a editar, la voy a poner, ¿sí? Y la voy a dejar ahí. Entonces la pregunta que yo hago como profe es, ¿qué les llamó la atención del texto leído en la semana? Porque el texto que leímos en la semana era un texto en donde había una unidad que era un acercamiento al concepto cultura, otra unidad donde abordábamos temas como qué era la identidad, identidades, ¿sí? Elementos que están presentes hoy día, que tienen que ver con la globalización, y después entrábamos a definir un poco qué era la gestión cultural, cómo la podíamos entender, distintas definiciones, y un poco saber qué era lo que tenía que saber manejar quien trabajaba en el ámbito de la gestión cultural. Entonces, me gustaría pedirles que escribieran en una nota adhesiva, de las que ya aprendimos a escribir en la página pasada, un comentario sobre algún elemento que le haya llamado la atención del texto. Algo con la cual se quedaron, algo que les parece interesante abordar, qué cosa les llamó la atención. Por ejemplo, acá ya hay los primeros comentarios, ¿sí? Pueden poner sus posit aquí. Sin miedo. Después los vamos a leer, pero me gustaría preguntarles en esta primera parte, POSIT. Es decir, voy a borrar aquí esta rayita que salió, y aquí, nota adhesiva. Escribe tu nota adhesiva, y ahí escribes tú lo que te llamó la atención
de el texto que acabamos de leer. ¿Qué cosas? ¿Qué les llama la atención? A ver, los invito a escribir. Mientras tanto voy a dejar de presentar. Ustedes están accediendo a esa pizarra. ¿Leyeron el texto? Sí, ¿Sí? Ya. yo sí. ¿Ya? Cristina dice que sí, Víctor también. Entonces, vamos, Cristina, vamos, Víctor, a poner un post-it con respecto a qué les pareció interesante de lo que, o a lo mejor no, nada, ¿no? A lo mejor hay cosas como que les parecieron No sé, redundantes. Hay cosas que no a lo puedo escribir. mejor no lograron como entender lo que quería decir el profe, y eso también es súper bueno que lo puedan poner ahí en la pizarra. Cosas que a usted les parece como que no estén de acuerdo. Yo creo que también es aquí, por ejemplo, bien, mira, uno puede mover aquí los posits, ¿no? Y No aquí puedo yo puedo, escribir, profesor. No sé qué le pasa a esto. vaya usted ahí donde dice nota adhesiva, ahí, ¿Dónde dice nota adhesiva? ahí, mire, al ladito, mire el cursor mío. Ahí dice nota adhesiva, ahí, nota adhesiva, y usted aprieta y escribe. Voy a borrar las rayitas, Sí. ¿sí? Y aquí yo voy a ir viendo, bien, súper, súper. No se angustien si no pueden al inicio, traten de respirar, traten de concentrarse, si no, me lo dicen a mí en términos como verbales nomás, que es lo que No le llama la puedo, atención. no puedo entrar, profe. ¿Quién no puede entrar? Yo, Víctor. Víctor, ¿apretaste el link? De nuevo estoy haciendo rayitas, profesor. Es Pucha. que estás con el lápiz, mira, y tienes que ir acá, a nota adhesiva. Acá, nota adhesiva, donde estoy yo, nota adhesiva, ahí. ¿Cuál es la ¿Sí? nota adhesiva? Mira, lápiz, ahí está, bolígrafo, ese es goma, este es un cursor, Sí, pero yo... ¿sí? Esta es Ah, nota adhesiva. Entonces voy sacando los posits para ir agrupándolos, le pueden poner distintos colores. ¿Ya? Mira, ahí se habían puesto varios igual que los posits. amiguitos de la Laura. Qué buena. Ahí está, ya escribe algo. Concepto de multicultura. Voy a borrar la rayita. ¿Mm? Si quieren, pueden poner más de uno. Pueden poner, Sí. ¿sí? Pueden escribir lo que les parezca interesante. Y los voy a ir agrandando. Por ejemplo, aquí hay dos. A lo mejor lo podemos mover. ¿Ven? Miren. Los voy a marear. Voy a agrandar este para los que son mayores de 40. Ahí. Bien. Súper. Y miren nuestra pizarra cómo se empieza a llenar de ideas que son sus ideas a partir de lo que pusimos como referencia que eran el texto. ¿Mm? Entonces voy a... ¿Qué pasó? ¿Alguien me hizo una jugada? Ya, ahí, volví. No me cambien el Jamboard. Aquí, ya. Sigan, si quieren. Yo voy mientras tanto, los voy a ir ordenando de acuerdo al tipo de ideas que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, acá todo lo que tenía que ver con cultura, me llamó la atención lo de la gestión cultural, el concepto gestor cultural, me llamó la atención todo lo que tiene que ver con cultura para aprender más, la identidad y globalización. Mira, hay muchas ideas muy interesantes acá, voy a agrandarlas para que las podamos ver. Y voy a ir leyendo algunos de los comentarios que todavía pueden seguir escribiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos de sus compañeros dicen, me pareció interesante saber que la cultura es un tema muy amplio y complejo, ¿sí? ¿Por qué es complejo? ¿Alguien que quiera comentar sobre esto? ¿Por qué es tan amplio y por qué tan complejo? Porque
¿Sí? Dale. Estabas a punto de decirnos algo. ¿Quién yo? ¿Por qué ¿Sí? ¿Por qué es tan amplio y tan complejo? Porque abarca muchas culturas y abarca diferentes, ya sea nacionalidades y todas estas cosas, y espacios de diferentes áreas de diferentes países. Ya, ya. ¿Y por qué es tan compleja? ¿Alguien nos Porque, podría señalar? porque las sociedades son dinámicas, entonces es un concepto que constantemente se está De nuevo yo. reanalizando y reestructurando. Muy bien. Es un concepto ¿Por qué no me ha ido que ha ido cambiando Mami, dependiendo de cómo lo escucha eso, entendemos, sí, pues. en la medida que hemos ido pasando por distintos momentos de la humanidad. El concepto cultura, como ya vieron, es un concepto muy antiguo. ¿De cuándo databa? El siglo XX. ¿Qué decía el texto? El siglo XX. ¿Desde el siglo XX o de antes? No, mucho No, de antes, mucho. antes, mucho antes. ¿De cuánto antes? ¿De cuándo? ¿De cuándo? De los griegos antes. Muy bien, o sea, Griego. lo primero Antes de es los como, griegos. claro, o sea, empieza a aparecer como con uso en el mundo greco-latino, ¿cierto? Cuando hablamos de los griegos y luego del mundo románico, pero se utilizaba el concepto de cultura para referirse a ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿A la agricultura? Sí, eso fue como Antes. después, como En Grecia a los hábitos de los pueblos. a los hábitos de los pueblos, ¿cierto? Entonces, cultura estuvo como muy asociado también a los hábitos. De hecho, uno, por ejemplo, nos falta un letrerito que aparece por ahí, en donde dice, bueno, cuide, sea limpio, tenga cultura. ¿Lo han visto o no? Sí. Entonces, ese concepto y esa denominación está muy asociada como a lo que también entendían Yo lo marqué y se me dentro fue del mundo grecolatino con respecto a la cultura, y también se le daba una denominación en donde se entendía que la cultura se cultivaba, ¿no? Es decir, Era como se sembrar. podía desarrollar, la cultura se desarrollaba, ¿no? Porque había que cultivarla. Y luego, con el devenir de la historia de la humanidad, cuando acaba el mundo grecolatino, en la Edad Media, ¿no? Pero específicamente en Europa, el concepto de culto queda asociado a ¿qué cosa? A lo religioso. A lo religioso. Y de hecho, hasta el día de hoy, en ciertas prácticas religiosas, se conoce el rito, ¿no? El rito religioso como el culto. ¿Mm? Y eso proviene de justamente de esta época de la historia de la humanidad. Pero al terminar la Edad Media, aparece un periodo como renacentista, ¿no? Y la cultura empieza a ser asociada específicamente a partir del siglo XVII con el ideal de el saber. Por lo tanto, se comienza a entender que cultura es todo aquello, es todo aquel, el que es culto, es aquel que sabe. Por lo tanto, se homologa lo que es cultura junto con conocimiento. ¿Sí? Y toma un carácter más de élite en ese momento, ¿no? En Absolutamente. alguna, Porque incluso Kant señala que lo culto se consigue a través del conocimiento y a través del cultivo de las bellas artes. Por lo tanto, no todas las manifestaciones que uno podría pensar artísticas caben dentro de esa denominación de cultura y quedan sujetas a lo que son las artes, pero las artes que están prestigiadas, ¿sí? Las artes que cultiva la élite. Entonces, eso también hoy día lo entendemos, o sea, hay cosas como que se van entendiendo así, en donde, por ejemplo, se dice, vamos a traer cultura a este lugar. sí, qué triste ¿Sí? frase al final, como que Claro, el lugar porque no tuviera ninguna cultura. Entonces, como que, claro, como ese lugar no tuviese una expresividad cultural o no tuviese manifestación cultural o producción cultural, cuando de alguna manera La tiene.
o sea, la tiene absolutamente, Claro, y eso lo todo, señala un todo. poco el actual manejo que tenemos con respecto al concepto, que es un enfoque antropológico, ¿sí? Y eso data del siglo XX con la irrupción de la antropología, y que nos dice, bueno, la cultura es toda la producción simbólica y material que hacen los seres humanos al habitar en comunidad, ¿sí? Por lo tanto, la cultura, por el hecho de vivir en un territorio, estamos insertos dentro de una cultura. La cultura es el pasado, pero también es el futuro, desde el punto de vista que la cultura se puede, hay aspectos de la cultura que se pueden movilizar, se pueden dirigir, se pueden orientar en función de ciertos propósitos que nos permitan una transformación de carácter sociocultural. Quiero decir con eso que no por existir necesariamente debe ser aceptado. Y eso es un poco la lógica de la gestión cultural. ¿Cómo así? Planteamos que, y lo voy a cambiar un poquito acá y después voy a volver, planteamos que la gestión cultural, ¿sí? ¿Qué es lo que busca hacer? ¿Cuál es su propósito? El propósito es un propósito, diría yo, político. ¿Mm? Político. ¿Por qué político? Porque está entendido como Articular, vincular. claro, porque lo político, o sea, bueno, si vamos a la génesis del concepto, lo político es como la vida de la polis, la vida de la ciudad, la vida del ciudadano, la vida en comunidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace la gestión cultural es que toma, o mira en realidad, la cultura, la voy a poner acá, ¿sí? Y hay ciertos aspectos de la cultura, que nos interesa de alguna manera promover, reforzar, hacer circular, poner en valor, para poder modificar esto que vamos a denominar, lo voy a mover acá, la vida en comunidad. ¿Sí? O sea, cuando digo yo que el propósito de la gestión cultural es político, porque queremos que esta vida de comunidad se vea distinta, ¿no? Se vea más amplia, se vea más pequeña, se vea, no logro cambiar, se vea de un color, se vea con cierta forma, se vea con ciertos significados, se vea con ciertos valores. Cuando hacemos gestión cultural, es decir, cuando hacemos gestión de ciertos aspectos de la cultura, tenemos una intencionalidad. Una intencionalidad puede ser textual o puede ser implícita. Puede ser declarada, ¿sí? O puede ser implícita. O sea, por ejemplo, a mi organización le interesa promover los valores ancestrales de este territorio, porque creemos que la vida en comunidad se va a ver enriquecida si somos capaces de tomar los significados de la vida ancestral, de las manifestaciones culturales ancestrales, y vivirlos en el presente. Es por eso que digo que la gestión cultural apunta a la transformación, a la transformación social.
busca la transformación social. Y en ese sentido, hacer gestión cultural ya no es un conjunto de actividades que hacemos desinteresadas o sin ningún propósito, sino que quien hace gestión cultural es distinto a quien hace acción cultural. Por eso le llamamos gestión cultural y no solamente somos hacedores culturales, ¿sí? En el sentido que lo que se busca es la transformación social, afectar la vida en la comunidad con un propósito político. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se pueda afectar la vida en comunidad, ese propósito debe ser compartido por distintos, lo que nosotros llamamos agentes de la cultura. Esto es sumamente importante. Los agentes de la cultura son aquellos que movilizan la acción cultural, que están presentes en todos los territorios, y ustedes lo vieron en los textos. Es decir, un agente cultural puede ser un agente que es una organización, esta puede ser pública, privada, asociativa, como también las propias personas. Por eso quien hace gestión de la cultura siempre tiene en vista a quienes son los agentes que le van a poder ayudar para hacer gestión de la cultura, pero al mismo tiempo le van a permitir al tiro. Perdón, Fabián. Perdón. ¿Sí? Sí. No, solo para terminar la idea. Y al mismo tiempo le van a permitir sostener este cambio que se quiere hacer. Es decir, en ese sentido, los agentes culturales son medios y también son aliados para sostener esta transformación. ¿Sí? Voy a sacar un ratito y voy a tu pregunta. Sí, quería preguntar, ¿qué pasa cuando el gestor cultural también es el agente de la cultura? Cuando no está ese tránsito, digamos, entre esos dos elementos que al parecer son como muy significativos para que funcione el ciclo, digamos. Es un agente. O sea, el gestor es un agente de la cultura. Si decimos que todos los agentes de la cultura son aquellos como motores de la acción cultural, el gestor es uno. Un poco, yo creo que tu pregunta va en qué pasa si no hay otros agentes que sean aquellos que se involucren y que sean capaces de sostener ese proceso de transformación social. Un poco para allá va la pregunta. No, es que como estaban separados dentro del cuadro que dibujó, me estaba pareciendo que eran como entes diferentes, entonces por eso la pregunta me caía como inmediatamente como de comprender qué pasa en esa lógica cuando el gestor cultural se transforma también en el agente. ¿No hay una pérdida ahí de comunicación o del proceso de ese cambio, de esa transformación social, de ese propósito político? ¿Es necesario que se cumplan como los roles? Porque en el video de la tarea número 4, que aparecían esta gente de la Universidad de España, ellos hablan mucho de la profesionalización del gestor cultural. Entonces, y en parte al verlo y escucharlo, ellos no se consideraban como agentes culturales, sino que como se veían más como gestores culturales. Se hacía una separación bien clara entre lo que era el artista y el que hacía la cultura y quien propiciaba el ambiente, digamos, el ecosistema para que eso sucediera. Eso, como una duda, digo. Los agentes de la cultura, a mi modo de ver, están puestos en distintos espacios, ¿no? Están ubicados como en distintos sectores. Si entendemos que los agentes de la cultura son movilizadores de la acción cultural, es importante que quien hace gestión en un territorio se reconozca como agente propiamente tal, porque es un agente mediador, es un agente promotor, es un agente articulador, es un agente generador, ¿sí? Va a depender de en qué lugar de la cadena productiva de la cultura se ubica.
Pero es clave poder entender que cuando trabajas territorialmente, tú tienes un pool de agentes. Y es clave identificarlos para poder hacer gestión. Entonces, dentro de ese pool de agentes, vamos a tener públicos, privados, asociativos. 3 tipos. Por ejemplo, ¿quién creen ustedes en su territorio que podría ser un agente público movilizador de la acción cultural? La municipalidad. Ya. La municipalidad es un agente público, es un agente cultural, ¿sí? ¿Qué más? Los encargados de cultura de la... Los colegios y liceos en Las juntas casi de todo. vecinos también. ¿Ya? Las Pero bibliotecas. vamos separándolo por ámbito, porque públicos, ¿cierto? Serían todos aquellos que son parte de un órgano público, ya sea nacional o internacional. De hecho, apareció el concepto glocal, ¿se acuerdan en el texto? Sí. ¿A qué se refería lo glocal? Era la mixtura de cómo los componentes locales se van globalizando, ampliando en el contexto global. O sea, había que Eso. tener una mirada también desde el punto de vista de que nuestra principal modificación y transformación social siempre va a ser local. Pero eso significa que no solamente los agentes que tú identifiques tienen que ser local. Yo conozco organizaciones que trabajan en aspectos muy locales y sus fuentes como de apoyo, de recursos, están afuera porque los temas hoy día son mundiales. Entonces, la idea de piensa global y actúa local es un poco lo que sintetiza a ese concepto llamado local. Ahora, dentro de los agentes públicos vamos a encontrar ciertamente a los órganos públicos que son del Estado, pero también a órganos públicos internacionales que son de distintos estados. Y, por ejemplo, es clave lo que ustedes tienen que hacer, reconocer esos agentes. O sea, tienen que conocer quién es UNESCO. Ah, ya. ¿Sí? Tienen que reconocer a organismos que están, sobre todo si tus temas son patrimoniales, por ejemplo. ¿Quiénes son esos organismos públicos a nivel internacional que están promoviendo temas que son patrimoniales de carácter local? ¿Quiénes son esos organismos públicos que tienen que ver con lo que tú haces en tu respectivo ámbito de acción? Pero ojo, es bien interesante pensar que de alguna manera la gestión cultural no es solamente abordar lo que son las políticas públicas sectoriales. ¿Cuáles son las políticas públicas sectoriales? Las que se generan desde la institucionalidad pública sectorial. ¿Cuál es la institucionalidad pública sectorial de preferencia en el sector cultural? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de la Cultura. Entonces, una cosa es mirar las políticas públicas a nivel sectorial, ¿sí? Y que vamos a encontrar las políticas públicas clásicas de la cultura, que son aquellas que están ligadas a las artes, y aquellas que están ligadas como al patrimonio. Pero también es interesante mirar las políticas públicas en su dimensión cultural. Porque desde ese punto de vista, todas las políticas públicas tienen una dimensión cultural. O sea, las políticas de vivienda debieran tener una dimensión cultural dependiendo de dónde se implementan. Las políticas de transporte debieran tener una dimensión cultural. Las políticas educativas, por lo demás, ¿no? Y es una tendencia que empieza de a poco, pero a verse en algún tipo de políticas que empiezan a considerar aspectos que son culturales, de carácter local, de carácter sectorial. ¿Y quiénes son los especialistas en aquellos aspectos o aquellos elementos que son implementación de políticas públicas cuando hay un elemento cultural presente? ¿Quién hace gestión cultural? ¿Sí? Entonces ahí hay un tema sumamente interesante de reflexionar en términos de cómo lo que hacemos es capaz también de romper esos espacios propios en los cuales se encasillan de alguna manera lo que es la actividad cultural, que son aquellas políticas públicas sectoriales. ¿Sí?
Estamos haciendo un diplomado con la Universidad de Los Lagos también en asociación, y en el otro curso un poco empujé yo a que fuésemos capaces de mirar lo que hoy día en política cultural o en política pública se llama intersectorialidad. ¿Alguien lo había escuchado? Sí, siempre. ¿Qué es la intersectorialidad? Es el trabajo tal vez mancomunado entre distintos sectores para lograr fines comunes, para no generar duplicidad de acciones, para no sobreintervenir o para optimizar el uso de recursos en función de los mismos objetivos. Maravillosa definición, yo la podría haber hecho mejor. Así que justamente es eso, es decir, un poco invitamos a las personas que están en ese diplomado a pensar cómo sus propuestas, porque ustedes van a tener que trabajar una propuesta que va a ser un proyecto, ¿sí? Y lo vamos a definir como técnicamente, conmigo van a tener 3 clases. Lo vamos a definir técnicamente, vamos a desarrollar cada uno de sus componentes y de alguna manera esperamos que puedan estar más preparados para hacer proyectos. Pero también en el diseño del proyecto va a ser muy importante que pensemos que no solamente pueda abarcar un campo específico, sino que también se pueda tocar con otros aspectos de otro tipo de política. Por ejemplo, en ese sentido, me llamó la atención una propuesta que nos llegó donde una persona muy preocupada un grupo muy preocupado por el trabajo que de llegada con respecto a una programación cultural a zonas alejadas, se da cuenta que el Estado despliega acciones en materia de salud para llegar a esas zonas alejadas. Y piensan y dicen, bueno, ¿por qué no a esas visitas que se hacen, médicas, que se hacen periódicamente a esos lugares más alejados, no agregamos una dupla de gestores y gestoras culturales que puedan además implementar actividades en esas visitas? Entonces proponemos un proyecto que vincule salud con cultura. Entonces se los dejo ahí para ir pensando también que en la misma dinámica que estamos conversando, sería bien interesante que lo que les voy a proponer a continuación pudiesen mirarlo con esa perspectiva. Pero volviendo acá, que es lo que estamos conversando, que es clave para hacer gestión cultural, que ustedes puedan identificar quiénes son los agentes de la cultura. Y en ese sentido, nos señalaron recién que los agentes públicos son todos aquellos que tienen dependencia pública, ¿no? Que son dependencia del Estado. Pero en el sector privado también vamos a tener agentes culturales, y en ese sentido las personas son claves, sobre todo cuando vamos a hacer gestión cultural de carácter comunitaria o territorial. Las personas tienen que ser claves, ¿sí? Y en el sector asociativo, alguien mencionó anteriormente a las juntas de vecinos. Yo ahí digo, sí, las juntas de vecinos son parte del sector asociativo. ¿Y quién más podría ser del sector asociativo? Las mesas territoriales. Claro, como forma de organización, las mesas territoriales. ¿Quién más? Las asociaciones, Las las asociaciones, sí, agrupaciones. las agrupaciones, sí, todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que Sí. son grandes aliados para la acción cultural. Entonces, en síntesis... Profesor, disculpe, ¿tiene que ver como con las organizaciones territoriales, más que con las funcionales? Yo diría ¿O también pueden ser? Yo diría que también son organizaciones tanto territoriales como funcionales. Ya. O sea, son organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que de ahí como claramente la naturaleza y espíritu de cuáles son aquellas que pertenecen al sector asociativo. ¿Sí? Las ONG, ¿qué significan? ¿Qué significan? Organizaciones no gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? En este paraguas son. Entonces, hay algunas que son motores por distintas razones. Cuando decidimos hacer gestión de aspectos de la cultura, es que nos interesa que estos elementos que elegimos, ¿no? Porque ya lo dijeron ustedes, la cultura es como súper amplia, ¿no? Alguien lo señaló acá, la cultura está viva,
La cultura es amplia, hay ciertos elementos que son parte de la cultura. A ver si lo hago transparente. No sé. Enviar atrás. No. Que nos interesa gestionar. Y por otro lado, hay ciertos aspectos del arte que nos interesa gestionar. Y nótese que hago una diferencia ahí, ¿no? Digo, Sí, perdón, profesor, eso me llamó la atención a mí en lo que leímos un poco, ¿por qué, Marjorie? A ver. porque hablaba de que el arte de una u otra forma como que interfiere la cultura, pero de forma como que la hace vendible, ¿Vendible ya? como que la instrumentaliza. ¿Ya? Y eso me llamó mucho la atención, po, como que desarrolla una parte como, no sé si perversa, pero como una parte de espectáculo, como para el agrado o la vista de los demás, como Oye, para sacarle provecho a la cultura, pero en términos, no sé si buenos. ¿a alguien le llamó la atención más ese elemento? ¿O que quiera complementar o rebatir lo que dice Marjorie? Porque Bueno, en mi caso considero que es parte de lo que menciona Marjorie. El arte, si bien, o sea, en este caso la cultura, como concepto, como un todo, podríamos decir que está y siempre va a estar. El tema está en el medio que se utilice y cómo este se lleve al resto, porque lamentablemente, voy a la actualidad, ocurre que el concepto de cultura siento yo que retrocedió. O sea, según las definiciones que nosotros analizamos en el texto, el concepto de cultura es muy amplio. Y actualmente, hablar de cultura es un tema jerárquico muy elevado, que generalmente está asociado, y es de lo que se supone que escapa un poco la definición, que está destinado a una cierta estatus social. Cuando se habla de música de una persona culta, se habla de una persona muy, entre comillas, poderosa, ¿cierto? Que tiene mucho. Se habla de una biblioteca muy variable. Y siento que ahí es donde está el error, porque lamentablemente la cultura, aunque suene cliché, pero la cultura es de todos. O sea, bajo ese punto de vista, la cultura siempre está. Siento que el arte, en este caso, viene a ser como la parte, ¿cómo decirlo de una manera que no sea como despectiva? Viene a ser como el bufón de todo este circo. No sé si me explico. El arte viene a ser como la parte más dinámica, por decirlo de alguna manera, de la cultura, que es como lo más vistoso, lo más exponible, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que a mí me llamó la atención. ya, quiero preguntar algunas cosas más. Si asumimos que desde una perspectiva como antropológica, nacemos, ¿cierto?, en ciertas, en sociedades en las cuales hay elementos culturales que están presentes, es decir, heredamos la cultura, ¿sí? Quiero hacer dos preguntas. ¿Podemos estar disconformes con la cultura o con elementos de esa cultura en la cual heredamos? Y dos, si tenemos disconformidad con respecto a ellas, ¿es válido intentar modificarlas? Profesor, ¿Sí? según lo que estuve leyendo, sí se puede. O sea, ahí dice que la cultura puede ir transformándose. No es necesario que sea tal como uno la recibe, la puede ir cambiando. Elizabeth, Y ¿te sí, puedo hacer una pregunta? ¿Y hay cosas que a ti te parezcan o que estás disconforme con eso que recibiste, como la cultura en la cual habitas? sí hay ¿Sí? discrepancias. Hay algunas cosas que de hecho ya no se están usando. Se han ido transformando como eran de origen. Ya sea porque la vida actual las facilita y por eso uno las puede ir modificando,
o también el entorno social también va cambiando, en cuanto a los vestuarios, por ejemplo, la forma de preparar los alimentos, también son cosas que han ido transformándose, ya sea por el ingreso de la tecnología o porque uno también va cambiando como persona. También va entrando la educación que uno les dice así, que va más a la escuela. Entonces, al adquirir nuevos conocimientos también nos vamos de a poco, sin darnos cuenta a veces, porque es algo así como que va pasando como en forma así suavecita. No es que hoy día yo me pare y diga, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto porque no me gusta de la cultura, sino que eso va cambiando de a poquitito y nos vamos acostumbrando a esos cambios sin darnos cuenta. Y cuando retrocedemos en el tiempo y volvemos a estudiar nuestra cultura de base, decimos, no, pues esta cuestión se hacía así. ¿Cómo yo la recibí de esta manera? Fue porque ya mis padres la fueron cambiando y me la fueron entregando de otra manera. Y cuando yo se la entrego a mi hijo, tampoco se la entrego 100%. Entonces ahí se van modificando algunas cosas. Y en cuanto a lo que hablaba Juan Pablo, de la música y todo eso, según los apuntes que estuve estudiando, ahí decía que también había influido mucho la religión. De hecho, cuando se habla de docto, de cosas así, de culto o cosas de élite, que la iglesia igual influyó, o la religión influyó en cambiar la cultura, porque la cultura también tiene que ver con los ritos religiosos y esas cosas. Miren este dibujo. Lo que de alguna manera el texto dice, bueno, como en lo medular, ¿no? En términos generales. Si la cultura está viva, si la cultura es toda la producción material y simbólica que ocurre por parte de la vida en comunidad, por lo tanto la cultura se hereda, ¿sí? Pero la gestión cultural dice, vamos a apuntar a transformar la vida en comunidad, donde relevemos y pongamos la vida en comunidad en valor ciertos elementos de la cultura. No todos, porque vamos a poner aquellos que nos interesan. Entonces, desde la definición de la gestión cultural, la cultura se puede transformar. Si yo no estoy de acuerdo con la violencia contra las mujeres, no puedo aceptar que es parte de mi cultura. Si yo no estoy de acuerdo, voy a idear un conjunto de acciones en el tiempo para modificar el imaginario y la realidad en torno a la violencia de género. Eso es transformación social. Pero quienes lo hacemos, estamos conscientes de los cambios que queremos provocar, de los medios que vamos a utilizar y de los resultados que tienen cada aplicación de medios. Este proceso es consciente y es por eso que se hace planificado, es por eso que se hace en un marco de acción colaborativo y para que tenga una expansión tal que pueda ser sostenible en el tiempo, se hace participativo con capacidades que permitan que esa participación sea real y permita que distintos actores, agentes de la cultura, se incorporen a dichos cambios. Es por eso un poco que les pregunté, cuéntenme cuál es la organización a la cual pertenecen, porque esa organización tiene un propósito de ser. Ese propósito de ser es el proyecto político de la gestión cultural. Es lo que se quiere lograr. Es lo que requieren hacer y para eso se organizan, ¿no? Organizarse significa ponerse de acuerdo con un grupo de personas para idear un propósito y para establecer estrategias, acciones y modos de hacerlo de manera tal que podamos acercarnos cada vez a ese propósito. Por eso, cuando miramos la realidad, cuando miramos la cultura,
y miramos nuestro propósito, hay barreras, hay brechas que nos impiden acceder a ese propósito. Nos dificultan acceder a ese propósito. Esas barreras, esas brechas, esos impedimentos, los queremos abordar con una metodología que es técnica, que se llaman proyectos. El proyecto sirve para identificar problemas, crear conjuntos de acciones que en su totalidad son una solución a ese problema, y para saber qué es lo que vamos a lograr al implementar dichas acciones. Aparte de eso, sirve para conseguir recursos. Pero la metodología de proyecto es una forma de pensar el desarrollo de nuestras organizaciones, al hacerte pensar problemáticas que te impiden conseguir tu propósito, tu fin, tu proyecto político, que es el ser de la existencia de ustedes. Y ustedes son personas que son parte de organizaciones y tienen que velar para que esas organizaciones permanezcan más allá de ustedes. Y es a lo que yo me refería hace un rato atrás, cuando hablé de despersonalizar la gestión cultural. Yo fui parte de una organización en donde, en un pueblo pequeñito de 5.000 habitantes, tuvimos una sala de teatro, donde había una compañía, donde había teatro escolar, teatro comunitario, las compañías de Santiago visitaban la sala. Era un hito significativo. Duró 6-7 años, festivales de teatro, muchos aplausos, como yo era parte como del liderazgo de ese proyecto. Sin embargo, cuando me fui del lugar, terminó. Visto desde la perspectiva de hoy, para mí es un rotundo fracaso. Una vez más grande, hice un proyecto que se llamaba Caleta de Libro, en el marco de una organización que era una corporación cultural, y uno de los lugares donde se presentaba era Cartagena, en la región de Valparaíso, donde se instalaban unos kioscos que prestaban libros en verano. Conscientes de la dificultad que es personalizar la gestión, involucramos a las organizaciones comunitarias del lugar para que se apropiaran del proyecto. Este verano me llegó una invitación como un ciudadano más para asistir a la inauguración del punto de verano. La invitación venía sin membrete, solamente como uno más de las personas que invitaban las organizaciones culturales comunitarias que ya eran parte de ese proyecto. Eso es sumamente importante pensarlo desde la óptica de hoy. Es decir, si nosotros somos parte de un proyecto, tenemos que sembrar competencias y capacidades en otros para que esto pueda perdurar en el tiempo independiente de nosotros. Eso es un poco, en síntesis, lo que los estamos invitando a pensar, ¿no? Hay cuestiones que son teóricas, conceptuales, que ustedes pueden profundizar más, menos. Para mí, la síntesis de este curso con ustedes es que ustedes puedan pensar el desarrollo cultural de sus comunidades desde la óptica de identificar problemáticas para generar soluciones a esas problemáticas. Es decir, trabajar con modo, de alguna manera, no sé si científico, pero con modo lógico el accionar cultural. ¿Sí? Cuando nos comentaban sobre el arte y la cultura, sobre gestionar arte, gestionar cultura, para mí son elementos distintos. La cultura está presente, pero eso no significa que esté inmóvil, que no la podamos modificar, que no la podamos cambiar.
en función de nuestro propio proyecto. Tal vez podemos revertir ciertos procesos, ¿no? Por algo algunos de ustedes trabajan en poner en valor o en rescatar, ¿sí? Porque les interesa rescatar ciertos significados, ciertos bienes culturales que les parece que son imprescindibles para que la sociedad pueda ser una mejor sociedad. Yo creo que en ese sentido es clave entender que la cultura la necesitamos para vivir, porque nos dice muchas cosas. La cultura nos da significado, ¿no? Nos habla, nos dice quiénes somos, el lugar donde habitamos. Es como atender siempre a las necesidades, y en ese sentido la gestión cultural también lo tiene que hacer, ¿no? Es decir, ver cuáles son las necesidades con las que estás, las que tienen las personas con los territorios en los cuales trabajas, cuáles son las necesidades de los equipos internos, cuáles son las necesidades de las políticas públicas. Pero también creo que hay un elemento que tiene que ver con el hacer gestión cultural, que no puede responder a las necesidades solamente. O sea, sí, las necesidades son sumamente importantes, pero hay un espacio que tiene que ser un espacio del deseo, diría yo. Un espacio que de alguna manera tiene que poner piedritas en el zapato a la cultura, que tiene que hacerle preguntas a la cultura, que tiene que torpedear en las fronteras de la cultura para hacerla crecer y ensancharse. Es decir, yo creo que el arte tiene que ser capaz de romper la cultura, o elementos de ella, o las fronteras de la cultura, para ampliarla. O sea, yo creo que el arte es como nuestro brazo armado, ¿no? En la gestión cultural. Lo tenemos que utilizar. En la sala de teatro que les contaba yo, si programábamos teatro costumbrista, no sé, La Pérgola de las Flores, o algún clásico del teatro costumbrista chileno, la sala tenía 80 butacas, 5.000 habitantes. Así, habían filas si había teatro costumbrista. O sea, había compañías que tenían que ser 2 funciones al hilo. Pero un 20-25% de la programación era teatro contemporáneo, donde iban 7 personas. Pero lo programábamos igual, porque nuestra responsabilidad era también hacer las preguntas a nuestro propio público en términos de lo que habitualmente les gustaba, en términos de lo que habitualmente conocían, en términos de lo que habitualmente los dejaba tranquilos para intranquilizarlos. Y yo creo que eso también es un elemento que en la gestión cultural se tiene que hacer. Es decir, plantear preguntas que nos inquieten, no que nos dejen tranquilos. Y en ese sentido el arte es sumamente relevante. Por eso mi discurso acá no es que solamente trabajen con las necesidades de la gente, que por cierto sí, pero también háganle preguntas para que la cultura se recicle en sí misma. Yo creo que eso es clave, ¿no? Es decir, hay cuestiones que tienen que hacerse, que hay preguntas que tienen que darse, hay debates que se tienen que hacer a los cuales no pueden estar clausurados per se. Y ahí es como una especie como de carta ética para la gestión cultural. Me fui muy en la bola, ¿no? Está bien. Bueno, comentarios. ¿Sí? Sí, acá, Ana. Yo quiero hacerte una consulta, que me aclares algo, si es que se puede. Dale. A mí no me queda claro en estos conceptos de gestores culturales o agentes de la gestión cultural, si nosotros o yo personalmente podría o no calzar con esto, porque me da la impresión de que acá la mayoría de los que estamos presentes en este diplomado somos gente que participamos de algún grupo o de alguna agrupación, algunos folclórica, otros de rescate patrimonial,
gente que está ligada al mundo mapuche y que quiere rescatar o poner en valor ciertos aspectos de la cultura mapuche, en fin. En mi caso, yo estoy en una agrupación de padres y apoderados de la Orquesta de Mafia. Entonces, cuando yo leo aquí las características donde sale el perfil de los gestores culturales, que no calzamos con ninguna de estas, la mayoría parece de nosotros. Yo más bien siento que los gestores culturales, de acuerdo a estas definiciones de aquí, que son los que se encargan de las políticas culturales, de los programas y los equipamientos, en fin, ellos son como los de la gente que está en el Ministerio de la Cultura y las Artes, o la rama cultura del gobierno regional, en fin. Y mientras que nosotros estamos como al otro lado de la vereda, ejecutando cosas relacionadas directamente con las comunidades, recogiendo inquietudes, qué sé yo, y pareciera que los otros son los que están en la otra vereda, son los que tienen el dinero que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades o llevar esta actividad a la gente. Y parece que los de la otra vereda nos hacen difícil el trabajo porque ponen sus, en fin, requisitos para postular a proyectos, y si no, anda a mirar el formulario de postulación al 6% de los fondos regionales, es un rompecabezas difícil de saltar. Y nosotros quedamos como en otra posición que a mí no me cuadra con la definición que hay aquí. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros somos esto que aparece aquí o somos otra entidad distinta de la que aparece aquí como gestores culturales? De hecho, si tú te fijas bien, hay un autor, no sé si es Bonet o Martinel, que aparece en el texto, que sitúa como distintas dimensiones de la gestión cultural, ¿no? Una dimensión como en los perfiles de gestores culturales, como aquellos que abordan la gestión de organizaciones como complejas, ¿no? Que están asociadas como a grandes organizaciones. Hay otros que trabajan en el mundo como más sectorial, específicamente como en las artes, conjunto como de asociaciones. Y hay otro ámbito que tiene que ver más con la gestión más comunitaria, ¿no? Más asociada de pronto a la vida de la comunidad. En ese sentido yo también creo que hay distintas como dimensiones del quehacer. Yo cuando trabajé en la sala de teatro, los actores eran obreros actores, profesores actores. Yo era profesor del liceo de ahí y me vestía de actor un día y al otro día hacía clase. Es decir, ahí trabajaba en una dimensión comunitaria. Y yo creo que ahí es clave la palabra pertinencia. Es decir, dependiendo de dónde tú te insertes, son aquellas estrategias que aplicas, como las herramientas que utilizas, como las capacidades que desarrollas. ¿Sí? Se pueden abordar en distintas dimensiones. En esa sala de teatro, el financiamiento, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es como consiguen los recursos como de las grandes empresas. Ahí nosotros ideamos inconscientemente, ¿no? Hoy día yo lo puedo como racionalizar, pero ideamos un modelo de financiamiento donde los comerciantes locales, el carnicero, pagaba 20.000 pesos, nosotros le regalábamos, le pasábamos las entradas correspondientes, que eran como 6 o 7 entradas, y él se las entregaba a sus mejores clientes, y nosotros le preparábamos la butaca con el nombre del carnicero. Varios, el verdulero, ¿te fijáis? Entonces, el modelo de financiamiento, hoy día yo lo podría utilizar como una especie como de financiamiento de responsabilidad social barrial, a lo que en una otra dimensión podría llamarse responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Entonces yo creo que la capacidad central ahí es, para quien hace gestión, identificar primero la pertinencia cultural, es decir, ¿dónde estás trabajando? Para implementar las estrategias que son pertinentes al lugar y los medios correspondientes. Eso es uno. Diría yo que hay otro elemento que es muy importante reconocerlo, de que cuando hablamos de políticas públicas, no es solamente la macropolítica que surge de los gobiernos, sino que se entiende también como la acción o la inacción, es decir, el hacer o no hacer, que afecta más allá
del lugar donde tú consideras que es tu propiedad, el espacio público. O sea, una organización que decide hacer acción en su barrio está haciendo política pública. ¿Ya? Para que la política pública se oriente hacia determinada dirección, que es el interés de cada uno de ustedes que está presente en esta sesión, requiere lo que se llama agenda. ¿Qué significa agenda? Que los otros que conviven en el espacio público saben o logran tener conciencia de lo que tú quieres, es importante para que sea un bien colectivo. Poner en agenda pública un tema se hace de distinta manera. Tú puedes hacer gestión en un diario, como puedes hacer una marcha, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto en otros territorios? Cuando las organizaciones culturales han querido ser incidentes, se han unido para crear política pública local. Eso te lo puedo decir, lo he visto en Linares. Ahí había un conflicto muy serio porque había un conflicto por el río Chibueno. Se iba a construir una central hidroeléctrica ahí. Y quienes se movilizaron fueron las organizaciones culturales comunitarias para dar cuenta del problema. Y quienes estuvieron haciendo cabeza eran los artistas locales, porque ya los que hacían acción política estaban muy desprestigiados dentro de la comunidad. Esta movilización que se hizo en el marco de la protección de un bien natural como era el río, derivó en que ese grupo de organizaciones se diera cuenta que actuar unidos era la estrategia que tenían que utilizar para tener incidencia con respecto a las decisiones públicas. Y terminaron creando lo que denominaron ellos el Consejo Cultural de Linares. Y ese Consejo Cultural de Linares, esa organización, ese colectivo, ese conjunto de organizaciones, es muy importante desde el punto de vista de que es un órgano que es representativo de muchas personas, ¿no? Por lo tanto, quienes toman las decisiones de manera tradicional en el Estado, al ver este conjunto de personas, establecieron puentes para poder determinar ciertas decisiones que tenían que ver con la realidad local. Entre esa realidad local fue que en aquellos años, me refiero a, esto ocurrió alrededor de 8 años atrás, establecieran un porcentaje del presupuesto comunal dirigido a cultura. Y que ese porcentaje del presupuesto no estuviese distribuido en base a concursos, sino que en base a asignación a todos aquellos que eran representaciones de las orgánicas o de las organizaciones culturales locales. ¿Profe? ¿Sí? Yo quiero hacer como una mención, de acuerdo a lo que igual preguntó Anita. Lo que usted estaba hablando es que, como para contextualizar igual, Anita, nosotros aproximadamente desde el año 2015 que nos conocemos, todo este grupo de la mesa regional, porque venimos, bueno, en este caso, Cultura en Valdivia siempre nos tomó muy en cuenta a nosotros como gestores, y desde ese año aproximadamente que venimos haciendo reuniones, cabildo, y todas esas ideas y todas esas participaciones que tenemos nosotros como un nexo, que somos representantes, claro, de nuestras agrupaciones, somos como un nexo de nuestra comunidad a lo que es ya, en este caso ahora, la Seremía de Cultura de Valdivia. Entonces venimos trabajando hace muchos años en las políticas públicas, y de hecho acá todos nos pueden decir que nosotros fuimos parte de toda esta producción de las políticas públicas del Ministerio de acá de la región. Entonces eso es súper, y de hecho tiene mucho que ver con lo que usted estaba hablando, que sucedió en Linares, y que nosotros lo hicimos acá en Valdivia, acá en la región de Los Ríos. Entonces, y de ahí también después nosotros nos conformamos y nació la mesa regional, y que gracias a eso, a toda nuestra insistencia, estamos haciendo este diplomado. Entonces, como Anita a lo mejor es nueva acá con nosotros, como para contextualizar a Anita, eso es todo lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años trabajando en conjunto con Cultura, a nivel regional, todos los chiquillos de acá, de todas las localidades de la región. Entonces, yo no me veo así como aislada, como que yo no pertenezco a un gestor cultural, todo lo contrario.
hemos logrado muchísimo. Gracias a ella, a todo lo que hemos trabajado en conjunto y sobre todo con Cultura en Valdivia, estamos haciendo esto. Gracias a todo ese trabajo. Oye, bueno, gracias por tu respuesta, pero Anita, yo creo que tu pregunta nos interpela muy bien, ¿eh? Desde el punto de vista, sobre todo lo que me señalaste en relación a, bueno, cuando nosotros marcamos como ese perfil, ciertamente es un perfil genérico que podría apuntar a responder las necesidades un poco de la gestión cultural desde un punto de vista como profesional. Sin embargo, creo que la adaptación es una adaptación que es como la tarea para la casa, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que este mundo que nos toca vivir en el siglo XXI, primero la gente de nuestra edad como que nos pilla de sorpresa, en términos de que no pensábamos que iba a tener como tantos cambios como lo que hemos visto, ¿no? De pronto los que son más chicos se van a acostumbrar a tener como respuesta a cambios repentinos de la vida, producto de distintas situaciones, de manera como mucho más sencilla que nosotros, los que somos más adultos. Pero una de las cosas que me pasa es que creo que tenemos que acostumbrarnos a, de alguna manera, a estar siempre listos para volver a aprender todo de nuevo. Creo que eso también aplica, y un poco yo lo que le comenté a los estudiantes de ustedes que iniciaron la clase, creo que también eso es parte de cómo se debe formar quien trabaja en gestión cultural. Yo soy el coordinador del Magíster de Gestión Cultural de la Chile, y una de las cosas que me gustaría impulsar es justamente eso, es no enseñar qué es lo que deben hacer, sino que enseñar a que tienen que ser capaces de aprender nuevamente cada 5 años. Porque esto está como en construcción, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que están señaladas ahí probablemente van a variar y van a cambiar en la medida que se van a cambiar los contextos, que van a cambiar como las condiciones, que van a cambiar la cultura es tan dinámica hoy día, producto de la globalización, diría yo, que hay cuestiones que van a estar siempre cambiantes, ¿no? Este empujón que nos dieron para poder abordar todos los procesos productivos, educativos, etcétera, utilizando la tecnología durante la pandemia, es un empujón de 20, 30 años. Y eso probablemente va a hacernos pensar también cómo abordamos muchas de las materias, muchas de las cosas que hacemos hoy día. Pero, ¿Perdón? ¿sí? Perdón. Quería hacer un comentario. Yo igual estoy un poco de acuerdo con Anita respecto de lo que se refiere al marco regulatorio donde funcionamos como gestores culturales, porque al final de cuentas es un mundo un poco ficticio pensar que esto se va a sostener porque una organización o lo que sea se va a sostener porque una carnicería done 20.000 pesos. O sea, no es real eso para una gestión cultural seria, de largo plazo. Entonces siempre tiene el otro lado, tiene el otro componente que hablamos de la política partidista, de la política gobernante, en donde en general, o sea, yo siento que ahí están realmente las posibilidades de modificación y de crear el ecosistema necesario para que la gestión cultural funcione de verdad. De hecho, ya que somos todos los ríos, yo les comento que se hizo una reunión con unos poquitos agentes de Valdivia. Yo me colé porque estaba con la arte escénica para releer las bases del FNDR y reformarlos de cierta forma, y en verdad no había mucho que hacer. O sea, todo lo que nosotros indicábamos, nada se podía hacer porque el marco regulatorio legal no lo permite. Entonces, a lo que voy con esto es que probablemente a la gestión cultural, aparte de esto que estabas diciendo tú, Fabián, que hay que adaptarse constantemente, creo que tiene que tener un pie y una visión en los aspectos más fundamentales que están enquistados en los marcos regulatorios, en las leyes. Si no hay modificaciones ahí,
el espacio donde nosotros podemos desenvolvernos es muy limitado, y siempre se quedan en pequeñas acciones, y lo que termina sucediendo es que las personas que nos dedicamos a esto nos terminamos desgastando, y después viene otra persona y empieza de cero de nuevo. Entonces ahí se empiezan a diluir la energía, y esto pasa, creo que la experiencia de la gente que está acá puede hablar por sí misma. Gracias. Sí, No yo sé si quiero- me permiten igual hacer un comentario. No sé. Dale. ¿Se puede? Sí. Mire, es que observando, por ejemplo, a Ipsia, que no le vimos la imagen porque estaba el puro nombre ahí. Es verdad, ella tiene mucha razón. Nosotros estamos trabajando ya hace bastante tiempo, pero para no desesperarse, yo creo que hay que focalizar nomás, es decir, irnos al aspecto local y ojalá nuestra organización para empezar a hacer la gestión desde ahí. Entonces, yo lo veo ya, somos articuladores, de alguna forma también somos creadores, de alguna forma nosotros con nuestras agrupaciones o con nuestras instituciones hacemos el tema de que funcione, que se difunda, que se haga una producción. Por lo tanto, yo mirando los apuntes, ese perfil de gestores culturales va más que nada, yo creo que para hacer una carrera es un tema relacionado con algún perfil educacional para una universidad, entonces me imagino que se colocan esos énfasis ahí. Pero para mi gusto y para no desesperarse en este tema, para tener un poco mayor de identidad, creo que en nuestro espacio, en nuestra sociedad, en nuestro lugar, en nuestro territorio, somos personas que activamos, que accionamos, que apoyamos, que... eso yo creo que es el verdadero gestor cultural, el que está al interior de la organización y de alguna forma tratando de dar a conocer esto. Y me da pena el tema, bueno, bonito el trabajo que hizo allá no recuerdo si en Santiago, respecto a la sala de teatro, pero las agrupaciones, para mi gusto, tienen que ser trascendentales, es decir, todo lo que tú hagas tiene que tener un futuro que se pueda mantener en el tiempo, porque si uno se va o se muere, lo más probable, a mí me pasaba ya con varias cosas que he hecho en distintos lugares, sencillamente se van porque uno ya no existe en esa comuna y se pierde eso. Entonces, tal vez lo que sí hay que tener un poco más de responsabilidad en el sentido de que si hacemos este trabajo en la agrupación, que queden cimientos instalados para que puedan seguir trabajando con ese propósito que usted acaba muy bien de mencionar. Eso es mi Gracias, Carlos. Rolando, para que mires el proyecto, lo que fue Teatro Fiado, ahí está el blog. Es un blog de aquellos años para que vean las distintas dinámicas que tuvo. Me sentí tocado cuando me dijiste que no era serio, porque la verdad fue muy serio. Pero para que lo profundices. No dije que no era serio, disculpe. No, está bien. Un ejercicio acá. Por favor, ya que todos sabemos utilizar Jamboard, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué capacidades debiera tener un gestor o gestora cultural en su territorio? Díganme ahí, por favor, díganme qué conocimientos, capacidades, destreza debiera tener alguien que hace gestión cultural en su territorio. Específicamente en su territorio. Profesor, ¿Sí? por acá yo no puedo escribir, he intentado todo el rato y no puedo. Dime y yo lo escribo. Pero los demás, lo que ya primero que todo, ¿Sí? Dale. Primero que todo, yo creo que tiene que ser una persona dinámica, empática y con ganas de hacer las cosas. Dinámica y... empática. ¿Ya? Y con ganas de hacer las cosas. Una persona dinámica y empática. ¿Qué más? Exacto. Y con altas ganas de trabajar, nada más. Ya, con
dedicación, le vamos a decir. Con dedicación, sí, para que se vea ¿cierto? más bonito. Con dedicación, con ganas de trabajar. Ya. ¿Qué más? Eso, no, porque antes yo quise hacer una acotación cuando hablaba Carlos, parece. Sí. Y lamentablemente no pude, tampoco me pude presentar porque a mí la tecnología me ha pillado, ¿qué quiere que le diga? Entonces, ahora tienen la oportunidad. Vicky, de nuevo no puedo hacer esta cosa de la... Dime si alguien quiere decirlo. Si alguien quiere Se me decirlo, achica mi pantalla. puedo escribir por ustedes, pero los que pueden escribir por sí mismos, díganme por favor, porque en el fondo tenemos una dificultad, un problema que no calza necesariamente aquellos aspectos que señalamos en el texto con el perfil de un gestor cultural en su comunidad. Entonces estamos haciendo una respuesta. Esa respuesta es... Ya dónde mi nota adhesiva. Pero si yo no te dije ya. Dímela. ¿Esta? Dímela. Elizabeth, dime. Gracias. Bueno, yo también me pilla la tecnología. Dímelo, yo la anoto. Pero creo que nuestra zona es muy lluviosa. Acá siempre tenemos problemas con la lluvia, entonces un gestor cultural también tiene que tener como esa cosa de sacrificio, autosacrificio. Dedicación. Tiene que mojarse mucho para poder conseguir algo. La gente hay que entusiasmarla harto para que salga de las casas. Después cuando ya el barco está andando, todos se quieren subir. Pero primero para echarlo a andar cuesta mucho. Entonces, estoy escribiendo acá, estamos haciendo en el fondo el perfil de un gestor o una gestora cultural en su territorio. Súper, gracias, ya alguien lo maneja bien el unir gente. Profe. Sí. Hola, por acá Eduardo. Dale. Sé que ustedes no me ven porque tengo problemas con mi cámara. Bájale volumen a tu cosa. Tengo una duda. Sí. Si bien yo soy dirigente de una agrupación, pero nosotros somos más que nada una feria gastronómica. ¿Cómo calzo yo en el perfil de un gestor cultural? Eso es lo que estamos tratando de responder, Eduardo. Ya, ahora, con esta pregunta que usted nos hace aquí, prácticamente respondí lo mismo que la Gloria, estamos los dos trabajando juntos, así que pusimos ahí, más que nada, conocer más que nada los problemas de los demás para esto, creo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes me están diciendo, hay aspectos como que son actitudinales, ¿no? O sea, que son parte de una actitud. Dedicación, ser empático, tener una actitud dinámica, tolerante, acá nuevamente empático. Aquí una capacidad como ser articulador de diversos sectores, capacitado, dedicado y empático, o sea, la palabra empático se vuelve a repetir cada vez más, capacidad de unir a la gente en pro de una meta común, estar en terreno, mantenerse, dice, alejado de los partidos políticos. Tiene que tener aquí un conocimiento, mira, el primer conocimiento que aparece, que es, tiene que saber formular proyectos y conocedor del área que se desenvuelve. Acá nuevamente actitudinal, que está muy comprometido con la comunidad, nuevamente actitudinal, capacidad de oír, respetar la voz de la gente, motivado, capacidad para elaborar proyectos. Hago una pregunta. Si las un segundo. Si las competencias son conocimiento más actitud, ustedes me han planteado muchas actitudes. Le hago la pregunta a ustedes. Ustedes conocen mejor el territorio. ¿Qué otro conocimiento debiera tener quien hace gestión cultural en su territorio? Conocer su territorio. Ya. ¿Cierto? Sí. ¿Está escrito por ahí o no? Creo conocer que no. conocer las políticas sectoriales. Ya, déjame, Por ejemplo, si lo puede anotar, conocer el territorio, aquí está. ¿Algo más? Wow.
¿Algo más? Conocer las políticas sectoriales del territorio. Ya. Voy a dejar todos los que son conocimientos acá, no porque sean más importantes. Identificar las instituciones igual. Que tengan las personas que se dedican a un área deberían tener conocimiento de esa área o un respaldo anterior para desenvolverse en eso, porque a veces se ve gente que se dedica a cosas y que se ve que no las conocen en profundidad y es como que uno duda al tiro de esa organización. Se quedó pegado el profe. Algo le pasó. Profe, ¿Escuchan? su micrófono está ¿Me escuchan apagado. ahora? Sí, ahora sí, Fabián. Ya. Ahí sí. Disculpen que se me fue internet un ratito. Entonces, lo que estaba contando la historia de hoy día fui a arreglar la ampolleta del auto, ¿cierto? Y necesitaba a alguien que me la arreglara. Para eso necesitaba a alguien que tuviese disposición y conocimiento. O sea, tenía las competencias necesarias para trabajar en ese ámbito. Lo que yo le estoy preguntando a ustedes, si necesitamos personas que trabajen en su territorio en gestión cultural comunitaria, en el territorio de los ríos, necesitamos que tengan actitudes, ¿sí? Y conocimiento. Y ustedes me están diciendo que esto es lo que necesitaríamos en términos del perfil. Lo que acabamos de hacer como ejercicio para la mesa que ustedes conforman es que ustedes podrían señalar que tienen un perfil de gestor o gestora cultural en la región de los ríos de acuerdo a parámetros que ustedes mismos han establecido. Que es lo que acabamos de señalar aquí. Mira, habilidades de comunicación, sociales de comunicación, mira qué importante. Aquí lo vamos a dejar acá, al lado de conocimiento, habilidades. Ahí están las actitudes, ¿cierto? Y ahí vamos a dejar esta habilidad más esto. O sea, con esto podríamos hacer un documento que finalmente estableciera cuál es el perfil. En definitiva, ¿me escuchan? ¿Diego? Sí. Creo que nos vemos así como... En definitiva, diría yo que esos son como las características de un perfil cultural en un territorio. O sea, ahí hay como una responsabilidad donde quien trabaja en este ámbito descubre una problemática y es capaz de generar una solución. Lo que ustedes me han señalado recién tiene que ver un poco con eso, con identificar una problemática en términos de preguntarnos, ¿cuál es el perfil entonces de quien trabaja en gestión cultural en los ríos? Lo acabamos de responder. Estimados y estimados, miren, preguntas al cierre porque tengo que señalarles en qué va a consistir el trabajo que vamos a hacer para la entrega de este módulo y el momento en donde vamos a tratar de resolver dudas en relación a ese trabajo. Preguntas en cierre con respecto a los temas que hemos abordado acá. Ya. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Vamos a armar grupos. ¿Sí? Vamos a armar grupos de 4 personas. En ese sentido quería preguntarles,
se organizan ustedes o los distribuyo yo? Usted nomás, profe. ¿Sí? Sí, Eh, creo yo. no, o sea, díganme ustedes qué prefieren. Sí, profe, usted nomás. Ya. Quiero quedar con la Vivi. Podríamos votarlo, sería una alternativa. Sí, como nosotros nos conocemos como 24 ahí dentro de del diplomado. Yo creo que es importante que sea al azar para que se puedan entrelazar las localidades. Ya, Sí. bacán. A mí me gusta ese criterio. ¿Sí? Ya, son ustedes 30. ¿Ya? Entonces vamos a armar grupos. Momento. 7 grupos. Ojalá que queden bien distribuidos. Vamos a hacer el siguiente grupo. Grupo 1. Va a quedar conformado por Víctor Gatica, ¿estás? Sí, estoy. Víctor, Amalia Araya, Carlos Coronado y Cristina Solís. Ya. ¿Y Víctor? Gatica, Araya, Coronado y Solís. Ya. Grupo 1. Grupo 2. Elizabeth Barría, Ginette Serna, Liliana Salinas y Pamela Ramírez. Barría, Serna, Salinas y Ramírez. ¿Qué se ríen? Somos amiguitas. Que son Ah, amiguis. ya. Amiguitas. Este no es el chiste de la reina. No, sí somos amiguitas, eso es, de distintas comunas. Fritz, Paulina, grupo 3. Paulina Fritz, Pedro Jaramillo, Víctor Barriga y Anita Lourdes. Entonces, Fritz, Jaramillo, Jaramillo, Barriga, Lourdes. Grupo 4. Cristian Tapia, Solís. Eduardo, ¿cuánto te llamas? Eduardo Maldonado. Maldonado y Eduardo Maldonado y Elsa Sepúlveda. Grupo 5. Gloria Alvarado, Zurita, Parra. ¿Egipcia o Gislaine? Creo que son Zurita, ¿cuál de los dos? Hay Sí, dos déjame Zurita, ver. profe. Sí. Alvarado, Jacqueline Parra. Ahí se corrió Zurita. Tengo a Alvarado, Parra, Albornoz y Villalón. ¿Ya? Y Villalón. Ok. Ok. Nos para- Grupo 6. Tengo a Pamela Ramírez. Pedro Jaramillo, ¿ya estás en grupo, cierto? Sí, estoy en grupo. Rolando Carileo. Y Soledad Delgado. Y Viviana Alvarado. ¿Viviana Alvarado, estás en grupo? Viviana. Profe, no, Ya. yo ya estoy en el grupo 2, me dijo. ¿Ah? Yo, Pamela Ramírez, ya estoy en el grupo 2, me había dicho. Sí. Alvarado preguntaba ahora. No estoy en ningún grupo. Ya. Entonces, en el grupo 6.
¿Sí? ¿En qué grupo estoy yo? Porque como se fue la señal, no sé qué Ya, grupo quedé. sí, momento, tengo el grupo 6. Ahora voy a agrupar. Evelyn, ¿cuánto te llamas tú? Evelyn Álvarez. Evelyn, Tapia necesita agregarse, por favor. ¿a dónde? Cristian Tapia. ¿Al grupo? El grupo. Ya. Porque Grupo también hay 7. problema. Se va y vuelve la señal. Ya. Grupo Tapia está en el 7. 4. Yo igual me estoy nombrando. Espérense, ordenemos un poquito. De las dos suritas se me fue la... Ya, estoy armando el grupo 7. Estoy armando el grupo 7 con Evelyn. Álvarez. ¿Ya? ¿Quién más falta que se integre grupos? Cristian Tapia. Ya. En el grupo 7 está Tapia. ¿Quién más falta? Víctor Guayquivilla. Está Víctor y Guayquimilla. ¿Y alguien más falta? Profesor, falta Galo Yarzo, que tuvo que retirarse unos minutitos antes, hace un ratito, por trabajo. Ya. Galo Yarce. O Yarzo. ¿En qué grupo? Perdón. Grupo 7. Ya. ¿Alguien me falta que no se haya sumado? Gloria. Profesor, yo escuché 2 veces mi apellido, pero sí sé que estoy en el Ya. grupo 1. Voy a reiterar todos los grupos, ¿ya? Ya, muy Y si bien. alguien no está, me indica. Grupo 1. Gatica, Araya, Coronado, Solís. Sí. Grupo 2. Barría, Serna, Ramírez y... ¿Qué me faltará ahí? Salinas. Sí, Salinas. y Salinas. Ah, ya. Salinas. Grupo 3. Fritz, Jaramillo, Barría, No, Barriga. Barriga Y Lourdes. Anita Lourdes. y Lourdes. Sí. Una pregunta, ¿todos los del grupo 3 tienen sus datos? ¿Saben cómo comunicarse entre ustedes? No. 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 Ya. Entonces, en el chat, ven en el chat, ¿Ya? pongan su nombre y los datos para que se contacten entre ustedes. Mientras ustedes hacen eso, voy al grupo 4. Grupo 4. Tapia, Eduardo Maldonado, Sepúlveda. ¿Hay otra persona de apellido Solís? Yo, Cristina Solís está en el grupo 1 y revisé la lista y no hay nadie más, profesor, soy yo nomás. Ya. Entonces, al grupo 4 se suma Zurita. Gislaine o Ipsia. Hay 2 suritas. ¿Cuál de las 2 suritas? Gislaine Zurita. Reitero, grupo 4, López, Gislaine Zurita, Eduardo Maldonado y Sepúlveda. Es que yo soy su hermana y le voy a avisar porque se le acaba de descargar el celular. Ya. Y perdió lo que... ¿Tú le avisas ya? Grupo 5 está Villalón, Ixia Zurita, Ixia, ¿cierto? Profesor, Sí. hoy me había dicho otro grupo, parece. Gabriela. Sí, Marjorie Villalón, porque yo tengo Alvarado, Parra, Albornoz, Villalón, En el grupo pero no sé 5. no sé los nombres. En Hay el grupo varios. 5 está Alvarado. ¿Quién es? Gloria. ¿Qué nombre es? Gloria, Gloria. Alvarado. Ya, súper. Vayan Parra. dejando sus datos. Ya. Juan Pablo Albornoz. Juan Pablo Albornoz. Hola, hola. Ya. ¿Y Parra quién es? Parra. No, está Villalón. Sí, Villalón Marjorie. ¿Sí? Tengo a Gloria Alvarado, Juan Pablo Albornoz, Sí. Marjorie Villalón y me falta Sí. Parra. ¿Jacqueline No. Parra o no? No, Parra no está en ese grupo. Entonces somos 3 nomás.
No, el profe me nombró a mí igual. Más Ixia Sí. Zurita. Nos había nombrado a Parra antes, yo los había notado. Jacqueline Parra. Eso. Jacqueline Parra es la otra persona. Sí, yo la... Ya. Entonces la anoté en el grupo 5. Profe, entonces, ¿yo en el 5 o me va a designar otro grupo? No, te dejo en el 5. ¿Ya quedamos ahí todos? Ya. Gracias. Ya. En el grupo 6 está Rolando. Galileo, que está allá. Levante la mano, Rolando, para que lo deje y entregue sus datos. Está Ramírez. Pero Pamela está en el otro grupo. Ramírez está en el 2. Sí. Ya. ¿A quién más había nombrado en el grupo 6 junto a Rolando? A mí, Soledad Delgado. Diana. Y Viviana Alvarado. Y Viviana Sí. Alvarado, sí, esa es bien. Soledad Delgado y Viviana Viviana Alvarado. Alvarado, sí. Ya. Y dos no. Entonces está Soledad Delgado, está Viviana Alvarado, está Rolando. ¿Sí? Sí. Ya. Está bien, son 2 porque son 30. ¿Somos 3 el grupo 6 entonces? Yo tengo anotado 3 en el grupo Ya. 6. Sí. Vale. Ya, y en el grupo 7 tengo a Víctor. Levante la mano, Víctor. A Galo Yarzo. A Tapia. Y a Evelyn. Acá. Ya. Ya. Listo los grupos. ¿Sí? Es tarde, profe, está cantando el gallo. Ay, ya. Hay que prender la pava. La tarea es, cada grupo tiene que identificar un problema que hay en el territorio y una propuesta de solución. Es decir, mirar el territorio y decir, oye, ¿qué problema puede encontrarse como de carácter cultural? Por ejemplo, creemos que la cultura ancestral se está perdiendo en el territorio de los ríos. Y decirnos cómo lo podrían solucionar. Eso es un texto de máximo una hoja. ¿Sí? Elizabeth. Profe, creo que la embarré porque yo me adelanté y ya la hice. Bueno, ahora hay que hacerla Y en me grupo, dice porque el esa sistema me hay puso que como hacerla en grupo grupo. 1. ¿Sí? ¿Ya? Y esa es la tarea. Tú la hiciste, ahora hay que juntarla porque hay que hacerla en grupo. El día jueves, a las 19:15 horas, vamos a abrir un Zoom para preguntas con respecto al trabajo. Es voluntario, asiste cualquier integrante del grupo, pero solamente vamos a ver preguntas con respecto al trabajo. El día jueves a las 7:15. ¿Ya? Se les va, en la plataforma va a estar puesto el link y pueden entrar por ahí. Perdón, en el estado de entrega parece que la fecha de entrega es el martes 6 de octubre. Ese es otro. ¿Ese No. otro? No. Trabajo final módulo 1. La fecha de Dice entrega 3 es días hoy. En la cuestión. Es el 11. es el sábado. ¿Sí? No entiendo, entonces. La fecha de entrega del trabajo es el sábado. Todos los trabajos siempre terminan al sábado siguiente de la clase que ustedes tuvieron. Ah, vale, vale. ¿Vale? En la Profe. semana tenemos Entiendo. déjenme terminar. En la semana tenemos un Zoom para abordar dudas en relación al trabajo. El trabajo de esta semana es que ustedes tienen que, lo que hizo Elizabeth, buscar un problema que existe en el territorio, ponerse de acuerdo y crear una solución, pero esto es breve, no es más de una hoja. ¿Sí?
No es hacer un proyecto, es una propuesta, ¿sí? Es decir, aquí hay un problema, nosotros creemos que lo podemos abordar de esta manera, ¿ya? Y esto es una nota para todos los integrantes del grupo. Con eso cerramos el módulo 1. Profe, entonces lo del día miércoles, como habían dicho de un No, principio que... va a ser el día jueves. Va a ser el día Perfecto. jueves a las 19:15. Es voluntario, ustedes se pueden organizar, a lo mejor, si no pueden todos, puede ir un representante del grupo, ¿sí? A esa sesión y a hacer las consultas respectivas. Sábado se entrega Martín Plaza. El sábado por la plataforma se entrega el trabajo. Este jueves nos encontramos para ver dudas. ¿Es obligatorio? No. ¿Es voluntario? Sí. ¿Para quiénes? Para todos los que tengan dudas con el trabajo. Es súper bueno porque ustedes dicen, profe, hicimos este trabajo, ¿qué cree usted? Y ahí yo les doy retroalimentación y se aseguran de que el trabajo vaya bien para la entrega final. Profe, disculpe, ¿nos podría enviar los nombres o sea, el nombre completo de la persona? Porque con los apellidos no los identificamos porque hay algunos que se repiten. O sea, en el apellido. Si nos pueden, a lo menos en el grupo 4, si me puede enviar, por favor, El grupo 4 está el integrado nombre. cerramos el módulo 1. El grupo 4 está integrado por Catherine Zurita, Eduardo Maldonado, Sepúlveda y Tapia. ¿Cuáles son los nombres de Tapia y Sepúlveda? Elsa Sepúlveda. Elsa Sepúlveda. Ya. Anita, ¿cómo te contactamos? Pregunta Víctor Barriga. Anita, da tu respuesta. Bueno, mientras tanto, se siguen ubicando para los que necesitan salir. Hasta aquí llegamos. Yo me voy a seguir hasta que ustedes se vaya el último para, si tiene dudas, cualquier consulta o pregunta al respecto. ¿Ok? Oiga, Fabián. ¿Sí? Una pregunta es que yo me ordeno la semana, tengo hartas cosas que hacer, entonces yo había ordenado mi semana respecto de este módulo que dice trabajo final, entonces no quiero saber si estoy loco porque todos dicen el otro sábado, pero aquí dice clarito, trabajo final, identificar un problema, estado de la entrega, qué sé yo, fecha de entrega dice aquí clarito, martes 6 de octubre, 23:55, última modificación sábado 3 de octubre, o sea, y usted dice que el próximo sábado, entonces tener un poco de claridad con eso, porque aquí dice martes 6 de octubre. Le voy a preguntar por qué dice eso, pero en la metodología te vas a dar cuenta durante todo el diplomado que siempre los sábados. Los sábados. Ya, de sábado a sábado. Me quedo, es que yo había leído, no me había comprometido con esa fecha, pero ya, me queda claro, disculpe. Sábado. Lo otro que pasa, profe, que por lo menos que yo veo en el reloj donde va marcando la hora de trabajo de cada alumno, no, por lo menos a mí no me sale que he estado en clase. Le voy a preguntar a Diego porque yo no veo los temas de la plataforma, chicos. Yo solamente veo los temas de la clase. Entonces le voy a preguntar a Diego con respecto a eso. De mi grupo número 2, Ramírez, la Pamelita, ¿no es cierto? Pamela Ramírez. Pero ¿quién es Serna? Yo, Elizabeth, mira tu WhatsApp, ya hicimos un grupo WhatsApp. Ya. Capacidad de comunicación. ¿Bien? La Eli, ¿cómo la conoces? La Eli. Por favor, que anote las personas apellido Araya y Gatica. No tenemos el contacto, solamente hay 2 personas que sí ya entregaron la información, faltan las demás. Araya, Gatica. ¿Dónde están? No lo sé. Araya, Gatica. Faltan sus datos. Anita Lourdes, el 3. No, Anita está lista. Amalia Araya, ¿es usted? Sí, Amelia. Amelia Araya. Anote sus datos. Puede colocar. Aquí está. Los que ya estén listos, cerramos para que Viviana cierren las transmisiones y yo espero que terminen de contactarse todavía los que nos han contactado para cerrar. A mí me falta el grupo 5. Viviana Delgado. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Grupo 2 se retira. La ritmo sueña.